Bueno, buenas tardes chicos. Estábamos esperando que ver la posibilidad que ingrese más gente al aula. Eh, bueno, mil disculpas, el martes se me rompió la PC. eh, Puse actualizar y bueno, actualizo, pero me borro todo. Así que, bueno, ¿me escuchan bien ustedes ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Así que bueno, ya vamos a evaluar la posibilidad de grabar una clase. Ahora quiero que prestemos atención más que nada al tema del parcial, ¿no es cierto? El parcial va a ser este sábado. Tienen que estar conectados a partir de las 8:30. Yo les mandé un correo hoy día a la gente, a todos, ¿sí? Pero un grupo de alumnos de 2 comisiones me tienen que confirmar a mí la asistencia y el otro grupo se la tiene que confirmar al licenciado Ramiro Tula a través de un correo, ¿no es cierto? Yo ahí les puse las direcciones de correo, entonces los que están interesados en rendir, lo que les interesa rendir este sábado, según la carrera que sean, envían esa confirmación, ¿no es cierto? Únicamente a aquellos que van a rendir, ¿sí? Que van a rendir. Fíjense bien a qué comisiones pertenecen, quién va a ser el docente que va a receptar ese correo, cosa que no se equivoquen, cosa que no se equivoquen. Únicamente aquellos alumnos que envíen la confirmación van a poder entrar al aula el día sábado, ¿sí? Ahí tengan presente tratar de enviar el mensaje, traten de enviar el mensaje desde la casilla que van a recibir después del parcial. O sea, ustedes me van a dar un mensaje y el día sábado a la mañana, una vez que yo los vea en el aula, a esa dirección de correo, van a tener el parcial, ¿sí? Van a tener el parcial. Yo no sé cómo se han estado manejando, no me he dado cuenta de decirles hoy día, pero sería bueno que la dirección de correo, digamos, que estén desde donde me van a estar enviando, desde donde me enviaron, que además de ser la dirección de correo en la que van a recibir el parcial el día sábado, sería bueno que en esa dirección también reciban el enlace, ¿está bien? También reciban el enlace, ¿se entiende? Para evitar problemas, porque a veces no pueden ingresar al aula o no reciben la documentación para hacer el parcial, porque me envían de un parcial, de una dirección diferente en la cual se comunicaron oportunamente. En lo posible, manéjense con una sola dirección para entrar al aula como para recibir el parcial, ¿sí? No sé si alguno se está manejando con 2 direcciones o más, que de alguna forma me lo haga saber, porque lo correcto sería que a los que me confirmen ver la posibilidad de pasarles el link, ¿sí? De pasarles el link para el día sábado. Únicamente los que confirman van a estar participando en el parcial, ¿sí? Yo veo acá 60 personas en el aula, pero tenemos inscrito en el aula más de 160, ¿sí? Yo hasta ahora he recibido nada más que confirmación de 20 de sus compañeros para participar del parcial. Las personas que ya enviaron, tengan presente esto que acabamos de decir, ¿sí? De mantener una única dirección de correo para recibir todo.
para recibir todo. Si no, también se hace muy complicado, ¿no es cierto? Si mañana me mandan un mensaje diciéndome, no, profe, yo me voy a comunicar a través de esta otra dirección, imagínense, son 160, yo no sé cuántos van a contestar por la afirmativa, pero se nos complica mucho el control y se presta para desorganización, ¿no es cierto? Así que les pediría que mantengan un solo correo para todo. No sé si hasta ahí está claro, si tienen alguna duda. Yo, profe. Sí, yo- Bueno, a ver de a uno, ¿cómo es el tema? Sí, Dime. Juárez le habla, Daniel. En Sí, mi caso, yo en el aula virtual tengo vinculado un correo con el que me llega toda la información, pero bueno, ahora al Meet ingreso desde otro. sí, no sé, bueno, ahí cómo hacemos, porque eso es lo que quiero evitar yo, ¿no es cierto? Sí, debería cambiar el del aula virtual, entonces vincularlo con este Gmail con el que voy a estar presente en el parcial. No, bueno, hagamos una cosa, Daniel, para no hacer lío. Por ahora mantenerlo así. Por ahora mantenerlo así. ¿Vos me mandaste un correo de confirmación ya? Todavía no, yo le tengo que mandar al profe, al otro profe. Bueno, no, bueno, pero entonces escúchame una cosa. Si estás a tiempo de hacerlo, hacelo. De ¿Sí? 10 entonces, sí, sí, sí. Estás a tiempo, hacelo, ¿no es cierto? Porque lo correcto sería, el tema es así. Primero necesitamos la confirmación para tener una idea de qué parciales y cuánto vamos a hacer. ¿Sí? Después, yo sabiendo quiénes son los que van a asistir, yo ya pongo la documentación que ustedes van a recibir como parcial en borrador. ¿Sí? Entonces, el día sábado, cuando me van confirmando que están en el aula, yo se los voy a ir pasando a esa dirección. Y lo correcto sería que también los que me confirman a esa dirección les voy a pasar el link de enlace. ¿Sí? ¿Vos estás, Ramiro, ahí escuchándome? Hola chicos, sí Gustavo, sí, sí. Sí, sí, le estaba diciendo que lo correcto sería que no solamente van a recibir el parcial en esa dirección, sino también la dirección de enlace, Claro, el Ramiro. enlace para el Meet, Sí, sí, porque tal cual. la idea es comprometerlos, que me digan entre hoy y mañana hasta las 19 horas quiénes son los que van a rendir. Cosa que cerremos la persiana, digamos, y bueno, nadie más puede entrar al aula el día sábado. Entonces, únicamente van a tener el enlace el día de mañana a la noche, ¿no es cierto? O a la tarde, las personas que se matricularon para el examen, por así decirlo, las que se inscribieron a través de un correo, sino que además únicamente van a poder entrar al aula el día sábado los que confirmaron por correo, porque si no va a ser una desorganización total. O sea, tenemos un grupo de chicos que son responsables que me mandan el correo diciendo, sí, yo me presento, y después el día sábado, a último momento, recién me están diciendo que se van a presentar. ¿Está bien? Entonces eso es lo que yo no quiero, lo que yo quiero evitar. O sea, yo quiero tener mañana a la tarde comprometido quiénes son los que se van a presentar. Ellos van a recibir, el grupo de alumnos que se responsabilizó mandando un correo, va a recibir la dirección de enlace y el día sábado a la mañana va a recibir el parcial. Para que no haya confusión y lo aclaramos bien cómo es el tema. ¿Estamos o no? ¿Hasta ahí? Sí, Sí, profe. O sea, le dicen a sus compañeros si se van a presentar o no, que a través de un correo, de acuerdo a la comisión en la que estén, vayan confirmando aquellos que se vayan a presentar, ¿no es cierto? Bueno, ¿está claro hasta ahí? Así, si no, ya seguimos explicando el tema este. Sí, profe, está claro. Bueno, el día sábado, entonces, ustedes van a recibir a la mañana el parcial a más tardar a las 9 horas, ¿sí? El parcial va a ser de 2 horas. En principio podrían ser 4 ejercicios, habría que ver si alguno de ellos tienen algún otro inciso o se divide en distintos pedidos, puede suceder que le estemos pidiendo
dentro del mismo punto otros temas. Pero les quiero dejar bien en claro que vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de parciales diferentes. El tiempo que van a tener, a ver, la virtualidad, uno de los problemas que presenta es la posibilidad de que ustedes estén conectados a través del WhatsApp, a través de correo, a través de otros recursos tecnológicos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que organizar ese examen parcial con un tiempo, digamos, prudencial de realización, de forma tal que el compañero que esté trabajando de un modo correcto no esté ayudando al resto, ¿sí? O a alguno del equipo del resto. El tema va a ser así, ¿no es cierto? Si a mí se me puede pasar por alto en la cámara que uno esté preguntándole a otro, desde luego, ¿no es cierto? Pero ¿cuál va a ser el tema? El tema va a ser que va a perjudicar al que estudió. ¿Por qué? Porque una de las cosas que les vamos a pedir con Ramiro es que de los ejercicios que nosotros les pedimos, si les pedimos 4, tienen que plantearlos los 4. ¿Sí? O sea, no tienen que especular, bueno, si yo hago 2, apruebo. Eso no va a ser así, sí. O sea, va a haber condiciones que les vamos a pedir que se cumplan. Entonces, por un lado tienen el tiempo que va a ser un tiempo calculado y limitado para realizar el parcial. O sea, primer elemento por el cual no tienen que estar molestando al compañero, ni preguntándole, porque el compañero se va a ver perjudicado, ¿sí? Eso es responsabilidad de cada uno. Después, le vamos a exigir una cierta formalidad en lo que respecta a cantidad de puntos que resuelvan y cómo los resuelvan, ¿sí? Después nosotros con Ramiro vamos a separar lo que son temas similares o iguales y vamos a ver si hay coincidencias entre uno y otro. Si nosotros vemos que se han estado copiando, automáticamente, por más que hayan hecho la mayoría de los ejercicios, se los vamos a anular al parcial a las dos personas. Sí, a las 2, a las 3, a las que hayan involucrado. Después, otro aspecto que es importante, ustedes al ser virtual pueden usar todos los recursos que quieran. Entonces eso hace que uno arme los parciales en los cuales se incorporen aspectos que son propios de la materia, ¿no es cierto? Como pueden llegar a ser aspectos de geometría, análisis 1, álgebra, ¿sí? Articulando con el análisis 2, ¿sí? Ese va a ser otro elemento con el cual, porque la materia es así, no porque a mí se me ocurra, ¿no es cierto? Ustedes pueden, al ir haciendo los ejercicios, deben haber visto de que es una materia que está articulada con las materias de primer año, ¿sí? O sea, ya es así la naturaleza del análisis matemático 2. Entonces, ¿qué sucede? O sea, si ustedes utilizan un software para hacer algún punto, si ustedes se quieren apoyar en un software, apóyense. Yo les digo que van a perder tiempo, ¿sí? El tema es que van a tener que fundamentar lo que están escribiendo, ¿sí? Por ejemplo, los cálculos van a ser cálculos analíticos. Ustedes pueden graficar una función, porque manejan muy bien el GeoGebra, por ejemplo, y ustedes dicen, bueno, esta función tiene un máximo. Bueno, no, pero tienen que calcular ese máximo. O sea, ustedes quieren agregar al parcial el dibujo hecho con un GeoGebra, lo agregan, no hay ningún problema. Pero los desarrollos van a ser analíticos y tienen que fundamentar lo que están calculando con todos los cálculos auxiliares que me los tienen que mandar, ¿sí? O sea, si yo les doy una función que ustedes la grafican y observan visualmente que está el máximo acá, el mínimo acá, es ejercicio considerado nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les va a pedir que desarrollen el ejercicio. O sea, que justifiquen lo que están usando. Quiero que les quede claro esto, ¿no es cierto? Porque pueden usar tablas, pueden usar software, todo lo que quieran. Simple y sencillamente porque los ingenieros en el futuro van a usar ustedes todo eso. Pero tienen que saber los conceptos y saber fundamentar todo lo que sea desarrollo. Ejercicio que no esté fundamentado con los desarrollos
y con los cálculos analíticos es ejercicio que está anulado, ¿sí? Ejercicio que está anulado. No significa que si les damos 4 ejercicios los tienen que hacer los 4 bien, no, 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 porque para eso está la escala de notas también. Lo que estamos diciendo es que tienen que preocuparse y ocuparse por tratar de hacer todo y no especular con que yo hice 2 bien, los otros 2 no los hice, entonces estoy aprobado, ¿sí? O sea, eso quiero que quede claro. La condición para aprobar es de que se esmeren en hacer todo el parcial, ¿sí? Bueno, el otro tema importante es el tema puntualidad, ¿no es cierto? O sea, nosotros hasta las 9, 9 y 5 estamos enviando los parciales. Después no permitimos el ingreso a nadie más, ¿no es cierto? O sea, como estamos haciendo con las clases, ¿no es cierto? O sea, si hay un alumno que ahora quiere ingresar, yo no lo admito, ¿no es cierto? Bueno, hasta acá estamos, chicos. ¿Quieren hacer algunas preguntas? Por mi parte no, profe. Inge, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, un ejercicio no sé cómo hacerlo, pero hice los otros 3 bien? Y vamos a ver cómo lo hiciste. O sea, no veo por qué no sabrías encararlo o plantearlo. Pues porque no entiendo. Si no entendiera Pero, un problema, un ejercicio, no sé hacerlo. y bueno, no sé, hay que verlo el parcial, Claudio. No te puedo decir eso porque no estoy en presencia de la situación. Se supone que tienen que estudiar todos los temas y más o menos saberlos plantear, aunque sea mal. ¿Sí? Profe, y por el tema del tiempo, ¿Cómo por el tema del tiempo? Son o 2 horas el sea, parcial, 2 sí, horas el sí, parcial. Sí, el tiempo está calculado y los ejercicios están calculados como para el que estudie ande bien con el tiempo, más que bien. sí, me refería a si en esas 2 horas también tiene que estar incluida subirlo al aula virtual con, No, bueno, no, obviamente ya escaneado y a la todo. hora 11 cerramos todo y empezamos a recibir las tareas. Ya hablamos de eso. Tenemos que recibir las tareas en 15 minutos, ¿sí? Va a haber un margen de 15 minutos ahí. Sí, sí, pasado las 11. Sí, a partir de las 11, yo a las 11 les digo, chicos, listo, cerramos todos y empezamos a mandar las fotos a través del recurso. Recuerden que era CAN-SCAN, ¿sí? Sí. CAN-SCAN. Fíjense, practiquen antes de cómo les salen la foto, que ustedes súbanla a la máquina, todos vean que se vea bien, hagan una autocrítica de lo que están haciendo, ¿sí? Para que podamos, digamos, cuando recibamos el trabajo, el parcial, no haya problema en la corrección, ¿no es cierto? El parcial a dónde se devuelve. El parcial a dónde se devuelve, va a haber en el aula, va a haber una barra que diga que es de tareas, en la cual ahí van a subir todos los parciales. Para evitar problemas de que no sube el parcial, de que no lo pueden subir porque hay un problema con el aula, etcétera, etcétera, etcétera. Si llegasen a tener dentro de esos 15 minutos problemas para subirlo al aula, los reenvían a la dirección de correo al que corresponda, ya sea a Ramiro o a mí. ¿Está bien? O sea, no hay, digamos, argumento para no entregarlo al parcial. O sea, yo entiendo que se puede caer el aula, etcétera, etcétera. Si está subido en el aula, mejor, porque nos ahorra tiempo a todos, ¿sí? De todos modos, bueno, pueden ir preguntando acá en el aula si los recibimos o no también. Pero si tienen problemas para subirlo, porque está muy pesado el aula, lo que sea, nos devuelven a cada uno de los integrantes responsables de las comisiones por correo. O sea que si no lo suben al aula, lo mandan por correo. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen respecto del parcial, chicos? Yo, profe, ¿cuál es la nota mínima para No hay nota mínima. Se hace una evaluación, digamos, general, ¿sí? Se hace una evaluación general y se ve cómo han trabajado.
yo no recuerdo bien la escala que teníamos, Ramiro, no sé si te acordás vos, que había una escala de creo que de cuatro ítems, Sí, ¿puede ser? sí, el Sí, mínimo era 4 para aprobar. Pero en claro, este caso adoptamos aprobar y desaprobar, y justamente se evalúa en exactamente. forma integral todo el parcial. Sí, o sea, optábamos por esas dos opciones, ¿no es cierto? O sea, dentro del aula nosotros tenemos la posibilidad de la escala de notas, de la forma de corregir. Así que nosotros el año pasado así hicimos, Ramiro, ¿no? Aprobado o desaprobado, Sí, ¿no? sí, por eso justamente iba a hacer comentario. Claudio preguntaba con respecto a que si no sabe un punto. Sería bueno, que estudien todos, porque como dice Gustavo, es importante que todos los temas lo sepan. Y muchas veces, como evaluamos en forma integral, es importante también ver que el alumno por lo menos intentó hacer el ejercicio, lo entiende, lo planteó de manera correcta, porque eso también puede ayudar a la nota final, ¿no es cierto? Es muy distinto tener un ejercicio desarrollado, planteado, que tener un ejercicio donde no se hizo nada, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. O sea, otra cosa, ustedes tienen siempre que estudiar para el 10, chicos. Ustedes no estén pensando cuál es la nota, cómo el tema. Ustedes traten de estudiar para el 10, tratar de saber todos los temas. En los temas que estén más flojos, bueno, consultan, nos preguntan. Pero siempre aspiren a la mejor situación, ¿sí? No estén con ese prejuicio previo porque es como que se están consolando, digamos, con el 4, con el 5, ¿sí? Y siempre si yo aspiro a 4 o 5, no es de extraña que tengan menos, ¿eh? Así que traten de esmerarse, de hacer lo mejor que puedan todos los puntos del parcial. Bueno, ¿qué otra consulta, duda tienen? No sé si omití algo, Ramiro. En el caso de no rendir el Aunque, parcial el día sábado, ¿quedamos libres? No, tienen la posibilidad de un recuperatorio. Son 2 parciales con un recuperatorio. Ah, bien. claro, tendría que aprobar el segundo parcial ya sí o sí, digamos. Exactamente. Claro, si no rindiera, Bueno, tendría que ir sí o sí derecho a aprobar el segundo parcial para poder hacer el recuperatorio. Exactamente. claro, así es, Claudio. Así Está bien, es. gracias. Si no hay examen integral tampoco, ¿no? O sea, si les va mal a los dos, les va mal a los dos, libre quedaron, ¿no es cierto? La posibilidad es de recuperar un solo parcial. Bueno, si no hay preguntas, entonces cerramos ahí todo lo concerniente el día sábado. Nosotros con Ramiro esperamos que nos envíen del correo, digamos que nos va a ser útil para todos, o para todo, mejor dicho, o sea, tanto para el examen parcial como para recibir el link y como para devolverlo al parcial en el caso que no puedan subirlo a la barra de tareas. Profe, Sí, respecto al micrófono, ¿es necesario que esté prendido en todo momento? no, porque molesta eso. No. Pero Lo el que sí tema de la se... cámara, Gustavo, cuando Sí, se no, la desconecta, se cámara, conecta. cámara y auricular es fundamental que esté todo el tiempo conectado. Cámara y auricular. Profe, ¿se puede apagar la cámara cuando tengamos que sacar la foto a la hoja? Y sí, bueno, ahí lamentablemente no te queda otra, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que yo no recomiendo el celular como elemento tecnológico para el parcial, ¿no? O sea, ¿vos trabajás con celular? Sí. Bueno, yo te aclaro de que con el celular se corta, se suele cortar a veces, ¿no? Ahora, si vos has rendido y no has tenido problemas, bueno, ya es un riesgo que corres vos, ¿no es cierto? Ok. Gustavo, el tema de la cámara también que tiene que estar apuntando a las hojas donde están desarrollando el parcial los Exactamente, chicos. sí. Recuerden que tienen que rendir con cámara y tienen que estar enfocando las hojas, ¿sí? Profe, Y lo que les pido, discúlpame, ya te atiendo. Lo que les pido es cierta responsabilidad de esto, chicos, ¿sí? Porque imagínense, hay chicos que están puntuales a las 8:30, con la cámara en condiciones, con el escritorio en condiciones, apuntando la cámara a la hoja. No lo podemos estar perjudicando a esos chicos porque hay alguien que no conectó la cámara,
porque hay alguien que no apunta a la hoja, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo les pido, controlen todos los recursos antes, ¿sí? Yo a esos chicos que se preocupan, que se ocupan, etcétera, etcétera, los tengo que cuidar también, ¿sí? Entonces les pido, por favor, no quiero tener una situación desagradable de sacar a alguien del aula, ya sea antes, durante o después anulando el parcial, ¿no es cierto? Así que les pido, extremen el cuidado de todas estas cosas que le estamos diciendo, ¿sí? Pónganse del otro lado y del lado de sus compañeros, para no perjudicarse ustedes y perjudicar al resto, ¿eh? Porque si yo tengo que estar demorando el ingreso, el comienzo del parcial o el envío del parcial porque hay alguien que no le funciona la cámara, para nosotros es duro pero fácil, ¿no es cierto? O sea, les digo, Juancito, Martincito, prende la cámara o te tengo que sacar, ¿sí? No podemos estar tampoco en el medio del parcial yo interrumpiéndolos a todos porque hay alguien que se le apagó la cámara, ¿eh? De última, bueno, en ese caso le mandaremos un chat. Si no atienden el chat o no lo leen, bueno, ya es un problema de ustedes, ¿sí? Pero les vuelvo a repetir, no pueden salir del aula y tienen que estar todo el tiempo conectados. Sí, no sé quién me había preguntado algo. Yo. Sí, Karen. Yo tengo un problema que tengo la notebook. No tengo cómo articular la cámara de tal modo que o me enfoca a mí o hago bajar la pantalla y que me enfoque la hoja solamente. No puedo hacer y ver el parcial así. Eso me pasó el año pasado con un análisis matemático también y la profesora me sabía decir que a medida que copie los ejercicios y que vaya resolviendo y vaya bajando la... Sí, eso podemos hacerlo. Sí, eso podemos hacerlo. Bajas un poquito. Una vez que copies los ejercicios, ¿vos no tenés impresora? No. Bueno, no sé, ahí podrías hacer qué sé yo, no sé, una foto con el celular, para si querés ir rápido, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, tomemos un tiempo prudencial, 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos para copiarlo el parcial en una hoja. Y después sí, bajas un poco la pantalla para que apunte la hoja, ¿sí? Ah, bien. Gracias, profe. Sí, tampoco somos tan militares, ¿no es cierto?, en ese sentido, ¿sí? Hay otros, a ver, con Ramiro tenemos otros elementos para saber si el manejo de la tecnología es de carácter especulativo, ¿no es cierto? Por eso les estoy diciendo que vamos a cruzar los ejercicios que sean similares o iguales para ver cómo los han resuelto, si hay cosas iguales, errores iguales. O sea, tenemos otros elementos, otras formas de hacerlo. Lo que yo les pido es que sean responsables y que cada uno se concentre en su parcial, ¿sí? Porque el tiempo está calculado, el ejercicio está calculado, está todo calculado, ¿sí? Entonces, los errores que cometan ustedes se lo pueden trasladar a otros. Entonces, tratemos de ser cada uno responsable en lo suyo, ¿sí? No es tan, digamos, tan reducido a una cámara que apunte a una hoja, no, pero sí le tenemos que exigir que, bueno, tenemos que tratar de minimizar todas las situaciones, ¿no es cierto?, que pudieran hacer que no cumplamos con la reglamentación, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Sería por Meet o por el aula virtual? No, por Meet. En el aula virtual vas a tener la barra de tareas donde vos vas a devolver el parcial, digamos, ¿no? No, sí, pero al momento de estar en el parcial, eso me refería, va a ser por Meet. Bien. Sí, por Meet. Y otra pregunta, las consultas, alguna consulta puntual, digamos, que queramos hacer cuando ya estemos haciendo el parcial, ¿tenemos que prender el micrófono y hacerlo o por chat? No, consultas no se pueden hacer porque las consignas van a ser claras, ¿no es cierto? O sea, el parcial lo tienen que resolver ustedes, no tienen que estar consultando. Ahí lo que podríamos hacer, Ramiro, por si llegase a haber algún problema puntual, ¿no es cierto? Que, qué sé yo, no sé, cuando tipeamos el ejercicio lo tipeamos mal, por ejemplo. ¿Qué te parece si habilitamos al mismo tiempo el Big Button? No sé si está habilitado, para que por correo privado se pueda
atender algún tipo de reclamo que no sea de consulta de cómo se hace. Sí, puede ser una alternativa, sí. ¿Eso no lo habíamos hecho el año pasado también? Lo hacían los chicos directamente por el micrófono, porque, o sea, eran preguntas referidas en sí no al desarrollo del parcial, sino a algún mal tipeo o algo que no se entienda de algún punto, Bueno, digamos. lo hacemos así, entonces no Claro, o complicamos, sea, no complicamos con dos aulas, digamos. claro, exactamente. O sea, las Bien, preguntas tienen que ser referidas en cuanto a esos aspectos, digamos, no al desarrollo del parcial, entonces se los podía hacer en forma general, digamos. tal cual, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, recordar de que, ¿cómo se llama? De que hay ejercicios que van a ser similares entre sí, entonces una persona que tiene un ejercicio similar va a estar escuchando la Sí, consulta de la otra persona, ¿no es cierto? Eso es lo sí, que yo quería evitar, ¿no es cierto? Por eso, en principio, tienen que tratar de evitar de hacer consultas por el micrófono, ¿sí? Bien, profe, gracias. A menos que sea, no sé, qué sé yo, no sé, de tiempo, Bueno, lo que pasa es que Sí, está no, todo, ya está no, de todo. preguntas así me refería, no específicamente a las actividades del parcial, sino capaz, qué sé yo, por ejemplo, un error de tipeo, cuánto tiempo nos queda, cosas así, preguntas así. Sí, bueno, el tiempo, como le dije, va a ser a las 11, ustedes tienen el relojito ahí del celular o de la cámara, ¿no es cierto? Perdón, de la computadora. Terminamos a las 11, ¿no es cierto? Si pasada las 8:30, un poquito más, vemos que están todos en orden, vamos a ir largando los parciales, entonces empezaríamos antes de las 9. Por eso les pido colaboración de todos en ese sentido, ¿no es cierto? Que uno no perjudique al resto. Bueno, si no hay más preguntas, empezamos con la unidad número 5. ¿Les parece? Está bien, profe. Bien, profe. Bueno. Bueno, vamos a empezar con la unidad número 5. La actividad ya está subida al aula. Vamos a hacer una pizarra por cualquier cosa. Bueno, ahí están viendo el Word. Sí. Bien. Sí. Bueno, lo que vamos a ver nosotros en la unidad número 5, ya habíamos trabajado con los campos escalares en las unidades anteriores. En este caso, bueno, en el caso anterior teníamos una función que iba de Rn en R, en general. Ahora nosotros vamos a tener un solo elemento en el dominio de la función y vamos a trabajar con funciones que van de R en Rn en general, ¿no es cierto? Habrá casos particulares que vamos trabajando que serán de R en R2 o cuando veamos todo lo que es geometría diferencial, tríodo de Frenet, todo eso, vamos a trabajar con n igual a 3, ¿no es cierto? O sea que las funciones que nos ocupan son de esta forma y las vamos a designar con la letra gamma, ¿sí? Entonces, básicamente la variable independiente, en este caso la designamos con la letra t. La letra t nos viene al pelo a los que estudiamos ingeniería, porque de alguna forma la estamos relacionando con la variable tiempo.
O podríamos relacionar, pero independientemente de cómo la llamemos, pues la podemos llamar T, la podemos llamar X, la podemos llamar PS, etc. Nosotros vamos a adoptar la denominación de T como variable independiente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una función gamma que va de R en R2, sería como la que tienen acá en el apunte que está subido al aula, tomaría esa forma, ¿no es cierto? Gamma de T igual a X de T y de T, ¿no es cierto? Nosotros este tipo de funciones, cuando hablemos de estas funciones, vamos a tener presente o nos va a interesar posicionarnos en general, ¿no es cierto? Posicionarnos en el rango, en la imagen, ¿sí? Ustedes ya vieron en geometría, por ejemplo, vieron la ecuación paramétrica de la recta, la ecuación en el plano o en el espacio, ¿sí? Nosotros también vamos a hablar de conjuntos definidos paramétricamente en esta unidad, porque es como que nos vamos a focalizar en la traza, digamos, ¿no es cierto? O sea, yo voy a hablar, en este caso, nosotros vamos a denominar curva a esa función que va de R en Rn. ¿Por qué curva? Porque, o mejor dicho, curva en Rn, ¿sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, que n vale 3, si n vale 3, yo me voy a imaginar un sistema de ejes, por ejemplo, X y Z, y a medida que voy variando la variable independiente t que está en el dominio, ¿sí? O sea, t pertenece a R, lo que vamos a hacer es ir describiendo en ese espacio, en este caso n igual a 3, ¿no es cierto? Vamos a ir describiendo lo que sería, o lo que vamos a llamar la traza de la curva. Ustedes dirán, bueno, lo que está en rojo es la curva. Bueno, en realidad vamos a poner un poquito más exigentes. Vamos a decir que eso que está dibujado en rojo es la traza de la curva, ¿sí? Que corresponde al conjunto imagen, ¿sí? El conjunto imagen de un intervalo t que está en el dominio, ¿sí? Entonces, curva le vamos a llamar a esa función que la vamos a concebir desde el modo paramétrico. ¿Por qué del modo paramétrico? Porque vamos a describir lo que es la traza en ese espacio de llegada que es, en este caso, ejemplo que nosotros pusimos, n igual a 3. ¿Sí? Entonces, t es el dominio de la función, ¿no es cierto? Está en la recta real. Supongamos que esta sea la recta real. Vamos a tener en el dominio un intervalo que le vamos a llamar AB, y la imagen de ese intervalo AB va a dar lo que llamamos la traza. Por ejemplo, la imagen de A sería este puntito que está acá. Entonces, a ese punto le vamos a llamar gamma de A. Gamma de A. Y a este punto, que es B, la imagen de B sería gamma de B. Gamma de B. O sea que cuando yo me moví de A a B, me estoy moviendo en este sentido en la curva, ¿no es cierto? Desde el punto gamma de A gamma de B. Sin duda, ¿no es cierto? El punto ese gamma de A tiene coordenadas X y Z también, ¿no es cierto? Porque está ubicado, es un punto que está ubicado en el espacio. Como gamma de B tiene coordenadas X y Z. Bueno, eso ya lo vamos a entender mejor cuando presentemos cómo definimos matemáticamente esa función gamma de A.
Bueno, entonces, la primera definición, ¿no es cierto? Yo puedo hacerla para una función, para una curva cuya traza está en R2. Vamos a tener entonces una función que es continua, definida en un intervalo AB. Vamos a llamar curva en R2 al conjunto de puntos definido paramétricamente por esa función gamma. Bueno, ya hablamos de lo que es la traza, ¿sí? Ahí hay algunas consideraciones. Por ejemplo, decimos que un punto, ¿no es cierto?, pertenece a la traza de la curva. C sería la traza, que es el conjunto de puntos de imágenes, es lo que dibujé yo acá en rojo, es lo que le llamamos C, o lo que vamos a llamar C. Y vamos a decir que un punto P como este, ¿sí? Punto P también tiene coordenadas X y Z, ¿no es cierto? Aquí es un puntito que es como un vector. Pertenece a la traza de la curva si hay algún valor acá intermedio entre A y B, cuya imagen nos dé ese punto P. O sea, P no va a ser otra cosa que la imagen por gamma de algún punto T. ¿Sí? Podría ser un punto T sub 0, por ejemplo, ¿no es cierto? Podríamos llamarle T sub 0. Entonces T sub 0 lo tengo ubicado acá en algún punto del intervalo. Bueno, entonces bajo esa consideración decimos que ese punto P estaría sobre la representación paramétrica de la curva sobre la traza. Bueno, hay muchas cosas que están escritas ahí en el apunte, las pueden ir leyendo y ir consultándonos. Bueno, una cosa que es importante, que yo, para describir una traza, o sea, para describir ese conjunto de puntos que yo hice en rojo acá, no necesariamente la función gamma es una sola. Ese conjunto de puntos yo lo puedo definir con distintas funciones. Vamos a ver acá un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo gamma de t igual a x de t y de t igual al coseno de t seno de t entre 0 y 2pi, bueno, esto ustedes ya lo vieron en geometría, esto describe una circunferencia, ¿no es cierto? Es fácil saberlo, porque si yo x lo hago al coseno de t e y lo hago igual al seno de t, fíjense que si yo quiero graficar el rango, o sea, la imagen de esto, yo elevo al cuadrado el coseno cuadrado, elevo al cuadrado el seno, me queda coseno cuadrado, seno cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, en el primer miembro tendría x cuadrado e y cuadrado. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo sumo el coseno cuadrado más el seno cuadrado, eso es igual a 1. Es igual a 1. Entonces me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 1. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Eso ustedes saben que es una circunferencia, ¿no es cierto? Vamos a explicar bien esta parte. Estamos en el plano con la traza, ¿no es cierto? Vamos a suponer entonces que nuestra función gamma n vale 2. O sea que yo tengo una función que va de R2. Cuando yo digo una circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1, fíjense que estoy omitiendo muchas cosas. Vamos a suponer que yo acá tenga la circunferencia. Fíjense que yo dibujo una circunferencia y como que esta circunferencia, esto es x, esto es y, esta circunferencia está omitiendo. No nos da toda la información. Y cuando hablamos de toda la información, observen lo siguiente acá. Fíjense en el caso C. Fíjense que la función no es la misma.
¿Sí? No es la misma, porque yo pongo x igual al seno de t e y igual al coseno de t. El intervalo dominio también lo hago entre 0 y 2pi, ¿no es cierto? Pero esta función no es la misma que esta, ¿no es cierto? O sea, el caso A y el caso C no es la misma función. Sin embargo, cuando yo voy a dibujar la traza es la misma, porque si yo dibujo x cuadrado, va a quedar seno cuadrado, coseno cuadrado, va a ser y cuadrado, de vuelta me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, estoy representando la misma traza con distintas funciones. ¿Qué diferencia hay entre una función y la otra? Por ejemplo, si este es coseno seno, fíjense que cuando t vale 0, estoy en un punto como este, ¿no es cierto? Estoy ahí. Cuando t vale 0, me queda 0, 1. Estoy en el 0, 1. El 0, 1 es este punto. Cuando vale pi sobre 4, cuando t vale pi sobre 4, estoy, o pi sobre 2 mejor, pi sobre 2, el coseno vale 0, el seno vale 1. Estoy acá. O sea que cuando me moví de 0 a 2pi, yo recorrí la traza de la curva en sentido antihorario. Pero tal como lo había dicho anteriormente, cuando yo voy a graficar la traza no tengo toda la información. Toda la información la tengo cuando yo observo toda la función. ¿Sí? Fíjense que la información que contiene el caso A y el caso C no es el mismo. En el caso C es la misma traza, nada más que estaría recorrida en sentido horario. O sea que en el caso C, yo voy a tener la traza recorrida en sentido horario, o sea, al revés. ¿Sí? Por ejemplo. Otro ejemplo lo pueden ver acá en el caso B. También si yo hago el coseno de 2t al cuadrado y le sumo el seno de 2t al cuadrado, también voy a tener x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Cuál sería la diferencia? Que en el caso B, ustedes pueden comprobar que la curva está recorrida 2 veces. O sea, lo que yo voy a estar viendo va a ser una circunferencia. ¿Cuál es la diferencia con los otros casos? Que en ese caso voy a estar recorriéndola 2 veces en sentido antihorario. Porque es coseno-seno, ¿sí? El movimiento es en sentido antihorario. Como les mostré recién, tomo 2 puntos, 0, pi sobre 4, pi sobre 2, entonces yo puedo ver hacia dónde me muevo. Entonces, cuando es coseno-seno, estoy recorriéndola en sentido antihorario y en este caso sería 2 veces. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí. Disculpe, Bueno. profe, ¿puede explicar de vuelta eso? O sea, la diferencia que tiene con el caso 1. ¿De cuál? ¿De cuál de todos? Ahí en el B. En el B, fíjate Sí, que dice coseno de 2t y seno de 2t. Ah, sí. ¿Me entendés? Entonces, cuando Claro. vos estés en 0, vas a estar en la misma situación que arriba. Pero cuando estés en pi sobre 4, no va a ser la misma posición del punto, no va a ser la misma en el caso A que en el caso B. Claro, y en el caso C hace lo contrario al El caso sentido, A, digamos. exactamente, el recorrido es al revés. Entonces, eso es importante porque la traza no contiene toda la información, ¿no es cierto? No contiene toda la información. Bueno, ya hablamos de lo que es curva simple, etcétera, etcétera, todavía no hemos llegado a eso. Bueno, el punto nosotros habíamos definido recién en la curva ese en rojo que habíamos borrado. Habíamos visto que la imagen de A era un gamma de A, ¿sí? Donde A es, fíjense que A
es, por así decirlo, el principio del intervalo dominio, ¿no es cierto? Yo t lo puedo tomar entre un punto A y un punto B, ¿no es cierto? Gamma de A, digamos, sería el punto inicial, ¿sí? Es donde empieza la curva, ¿sí? Y gamma de B es donde termina, o sea, es el punto final, ¿eh? Entonces esos dos, gamma de A y gamma de B, son los puntos, gamma de A y gamma de B, perdón, son los puntos extremos de la curva. Uno es el extremo inicial y otro es el extremo final. Fíjense que acá empiezan las definiciones. ¿Qué sucede si los extremos coinciden? ¿Sí? O sea, ¿qué significa que los extremos coincidan? Observen bien esto, ¿no es cierto? Yo empiezo acá en 0, gamma de 0, sería este punto, ¿no es cierto? Doy la vuelta y llego al mismo punto y hasta ahí termino. Este sería gamma de A igual a gamma de B, ¿sí? En el ejemplo que habíamos dicho era gamma de 0 igual a gamma de 2pi. ¿Está bien? Esa curva, así como la vemos, es una curva cerrada. Bien, fíjense que eso es una definición interesante, porque estoy diciendo que la curva es cerrada cuando gamma de A es igual a gamma de B. Supongamos que yo tenga esta circunferencia. Yo les doy la circunferencia en rojo nada más. No les pongo flechita, nada. Y le digo, ¿es una curva cerrada o una curva abierta? Ustedes ahí me tendrían que decir, bueno, pero deme la parametrización primero. O sea, deme la ecuación de gamma con su dominio para saber si es cerrada o es abierta. ¿Sí? Perdón, sí, abierta o tiene lo que vamos a ver enseguida, los puntos múltiples. ¿Eh? ¿Por qué? Porque supongamos que yo lo voy a hacer en verde. Empiece acá. Doy la vuelta. ¿Sí? Doy toda la vuelta. ¿Sí? Doy toda la vuelta. Llego a este punto y en este punto sigo un poquito más. Sigo un poquito más, sigo hasta acá. Fíjense que el gamma de B terminó acá. ¿Sí? Y el gamma de A estaba acá. O sea que esta curva no sería cerrada. Por más que yo vea la traza, una circunferencia. ¿Sí? La definición de curva cerrada, como les dice acá, es si gamma de A es igual a gamma de B. O sea, si los extremos coinciden. En el ejemplo que nosotros acabamos de dar, cuando yo repito algunos puntos, todos estos puntitos que están acá, todos estos puntos que están acá están repetidos, ¿no es cierto? Porque están dibujados uno encima del otro. ¿Sí? Todos estos puntos reciben el nombre de puntos múltiples. ¿Eh? Todos estos puntos serían puntos múltiples. Acá tenemos la definición de punto múltiple. Dice que un punto que está en gamma se dice que es múltiple si existe más de un valor de t para el cual gamma de t es igual a p. Claro, fíjense que cuando yo estaba acá, cuando yo empecé, tenía un puntito, por ejemplo, este puntito para un valor de t sub 0, ¿no es cierto? Doy toda la vuelta y vuelvo al mismo punto para un valor de t sub 1. Después de un tiempo t sub 1 estoy en el mismo punto. Bueno, ese punto es un punto múltiple. ¿Por qué? Porque gamma de t sub 0, ¿no es cierto? Gamma de t sub 0 es igual a gamma de t sub 1. O sea, existe más de un valor de t para el cual el punto se repite. Bueno, ese sería un punto múltiple. Seguimos con las definiciones. Una curva que no tiene puntos múltiples se dice que es una curva simple. En la curvita esa que habíamos dibujado al principio, ¿sí? Donde definimos gamma de A, gamma de B, esa sería una curva simple. Bueno, ¿cómo escribimos la función esta que llamamos curva? Acá tienen las distintas formas de escribirlo. Fíjense, en gamma de t la puedo escribir como un vector, donde es gamma 1 de t, gamma 2 de t, gamma sub n de t. ¿Sí?
Bueno, esto a su vez sería igual a x1, x2, xn, ¿no es cierto? O sea, es una función vectorial de variable real. Una curva es una función vectorial de variable real. La puedo expresar en términos de los versores de la base canónica, que sería esta forma. Y si no, la más común que vamos a utilizar es esta que está acá, donde decimos gamma de t, ¿no es cierto? Por ejemplo, igual a x1, x2, xn, donde x1 es igual a gamma 1 de t, x2 es igual a gamma 2 de t, xn es igual a gamma sub n de t. Esta sería la forma más común. La forma más común. Bien, volviendo al dibujo anterior. Perdón. ¿Ahí me ven? ¿Hola? Sí, profe. Sí, ahí se me borró la pizarra, no sé qué tocó. Espera un momentito, vamos a generar una nueva pizarra. Bueno, fíjense que yo voy a tener mi traza. Por ejemplo, supongamos que sea una curva cuya traza esté en R3, ¿no es cierto? Como la primera que hicimos. Esto sería X, ¿no es cierto? Esto sería Y. Y esto sería Z. Dijimos recién, bueno, que gamma de A tenía una ubicación, ¿no es cierto?, en términos de X y Z, ¿no es cierto? Lo mismo gamma de B. Bueno, cualquier punto de la curva, cualquier puntito de la curva que yo tome, por ejemplo, este que está acá, también va a tener una posición, ¿no es cierto? Supongamos que esta sea la imagen de un T sub 1. Este punto sería coordenadas X sub 1, Y sub 1, Z 1. ¿Sí? ¿Cómo lo identifico yo? Imagínense un puntero. Un puntero. Voy a dibujar este vector. Y yo digo que este punto tiene coordenadas, no sé, por así decirlo, x1, y1, z1. ¿Sí? Bueno, ese vector de coordenadas x1, y1, z1 recibe el nombre de vector posición. ¿Sí? Vector posición. Le corresponde, si yo tomo el eje real acá, acá voy a tener un T sub 1, la imagen de T sub 1 va a ser este punto, ¿está bien? O sea, si es la imagen, yo la vinculación que hay entre esta recta real y esta curva que le llamé traza, lo hacemos a través de gamma, ¿no es cierto? O sea que gamma, valuada en T sub 1, es lo que llamamos el vector posición para ese punto, llamémosle P1. P1 de coordenadas X1, Y1, Z1. ¿Sí? Esa es la definición del vector posición. Y está dada simple y sencillamente por la valoración de la función en ese punto, T sub 1 o T sub 0, como dice la punta. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe, ¿puede explicar de nuevo eso del vector posición? ¿Sería el que dibujó en negro ahí en el...? Exactamente, es la ubicación del punto. Ah, bien. O sea, a ver, vos vas caminando en el aire ahí por ese caminito, ¿no es cierto? Y yo te digo, bueno, en este instante de tiempo, ¿sí? Tu nombre es... Kevin. Kevin, no te estoy viendo la pizarra, por eso. Estoy viendo la pizarra, no estoy viendo el aula. Digo, bueno, Kevin en un cierto tiempo está acá, ¿no es cierto? La posición de Kevin es
justamente la doy por un vector que une el origen con ese punto. Después de un cierto tiempo vas ubicándote, digamos, en distintos puntos de la traza. Entonces ese vector que une el punto con el origen sería el vector posición. Que no es otra cosa que la imagen de gamma por t sub 1 o t sub 0, según en qué tiempo estés, ¿no es cierto? Claro, las coordenadas de Las coordenadas, gamma. exactamente. Las Bien, coordenadas de gamma de t sub 1, exactamente. Sí. Bueno. Descansamos 5 minutos, Ramiro. Tomamos algo y seguimos. Bueno, dale.
Bueno, sigamos introduciendo algunos conceptos de este tipo de funciones. ¿Ahí me están escuchando bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a... Como es una función, esa función que hemos llamado curva, gamma de t, a esa función le podemos estudiar, ¿no es cierto?, los límites. Ya vimos algo de la gráfica, de la traza. Podemos hablar de continuidad. Y la administración es exactamente la misma que estuvimos viendo cuando vimos límites y continuidad, ¿no es cierto? O sea, las propiedades son exactamente las mismas, con las consideraciones de aplicarlas a lo que es una magnitud vectorial, ¿no es cierto? Porque en este caso estamos hablando de funciones vectoriales, ¿sí? De variable real, pero funciones vectoriales. Cosa que no sucedía en las unidades anteriores, donde teníamos campos escalares, o sea, que eran funciones escalar de variable vectorial. Profe, o sea, estamos trabajando en un campo vectorial. No, campo vectorial lo vamos a dejar para cuando tengamos una dimensión del dominio mayor a 1. ¿Sí? En este caso estamos hablando de funciones vectoriales de variable real. El término campos vectoriales se lo utiliza más que nada cuando las variables independientes son vectores también, ¿no es cierto? O sea, son funciones multivariables en lo que respecta a sus variables independientes, ¿sí? O sea, acá estamos hablando de funciones que van de R en Rn. Campos vectoriales son funciones que van de Rn en Rm, ¿sí? Sí. Bien. De todos modos, estos se administran como vectores, eso sí, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a analizar la derivabilidad y la diferenciabilidad de estas funciones con algunas consideraciones que son de aplicación de las funciones de una sola variable, ¿no es cierto? O sea, cuando decimos diferenciabilidad para este tipo de funciones, si nosotros tenemos que estas funciones coordenadas son derivables, ¿sí? Son derivables, y desde luego, ¿no es cierto?, son funciones continuas. Bueno, vamos a trabajar normalmente con ese tipo de funciones. Vamos a decir que es diferenciable, ¿no es cierto? Bueno, ahí hacemos algunas aclaraciones conceptuales que se los dejo al apunte para que lo lean. Los que tengan duda me van consultando, ¿no es cierto? Nosotros vamos a pasar a definir lo que es la derivada. Fíjense que la definición de derivada para este tipo de función es muy parecida a la función, a la definición de derivada que estuvimos viendo nosotros, que vieron en análisis 1, ¿no es cierto? Fíjense que, ¿se acuerdan que en análisis 1 era delta i sobre delta x? ¿Sí? Donde en el denominador tenía el incremento relacionado con la variable independiente x, ¿no es cierto? En nuestro caso la variable independiente es t, ¿no es cierto? Y en el numerador tendríamos gamma, ¿no es cierto?, valuada, digamos, sería en el x sub 0 en análisis 1 más delta x. Acá estamos hablando de un t sub 0 más delta t, ¿no es cierto? Gráficamente ya lo vemos, está el dibujito más abajo. Pero esta es la definición de derivada, ¿sí? Es la definición de derivada y ya vemos la interpretación geométrica. Sin duda, fíjense que esto como resultado ya es vector. Ya estamos hablando que la derivada de esa función que llamamos curva tiene la naturaleza de un vector, ¿sí? La naturaleza de un vector. Y la indicamos como gamma prima de t sub 0 siempre y cuando el límite exista, ¿no es cierto? O sea, cuando yo hago el incremento delta t muy chiquitito, ¿sí? O sea, delta t que tiende a 0, si este límite existe, es lo que llamamos la derivada. Desde luego, bueno, ahí se pueden utilizar las propiedades que estuvimos viendo, ¿no es cierto?, que ya las repasamos en lo que respecta a su transitividad
con respecto a cada una de las funciones coordenadas. Acá tenemos la interpretación geométrica. Fíjense en que yo voy a tener el vector posición, gamma de t sub 0. Después de un cierto tiempo, voy a estar ocupando esta otra posición, que es gamma de t sub 0 más delta t. ¿Sí? Yo estoy indicando con estos dos vectores celestes a dónde estoy posicionado sobre la curva después de un tiempo delta t. ¿Sí? Este vector que está acá, ¿no es cierto? Sería, fíjense en la diferencia de gamma de t sub 0 más delta t menos gamma de t sub 0, ¿no es cierto? Esto pasamos en un cierto tiempo delta t de la posición gamma de t sub 0 a la posición gamma de t sub 0 más delta t. Cuando ese incremento es muy chiquitito, muy chiquitito, lo que vamos a terminar teniendo, en vez de un vector secante, vamos a tener un vector tangente. ¿Sí? Vamos a tener un vector tangente. Digamos, la interpretación de derivada, fíjense que termina siendo muy parecida a la interpretación de derivada que estuvimos dando antes. ¿Sí? Nada más que ahora vamos a hablar de un vector tangente. Vamos a hablar de un vector tangente. Gamma prima es un vector tangente. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando gamma prima sea distinto del vector nulo. Siempre y cuando gamma prima sea distinto del vector nulo. Y ese vector, gamma prima, ¿qué es? Es la derivada de gamma respecto de t. ¿Y gamma qué es? Es el vector posición. Y si yo derivo respecto de t, y yo ese le dije, bueno, nosotros vamos a suponer que t es el tiempo, la derivada de la posición respecto del tiempo, en física me daba la velocidad. ¿Sí? Me daba la velocidad. Por eso lo llamamos o lo asociamos, ¿sí?, con la magnitud física y decimos que gamma prima, siempre y cuando sea distinta del vector nulo, es lo que llamamos el vector velocidad. El módulo de ese vector, o sea, la longitud que tiene ese vector, es lo que le llamamos la rapidez. ¿Sí? En física la velocidad la deben haber visto como una magnitud vectorial. ¿Sí? Y cuando hablamos de la magnitud escalar, estamos hablando del módulo de ese vector, que es la rapidez. ¿Sí? La rapidez. Entonces, cuando yo digo voy a 20 kilómetros por hora, ¿sí?, estoy hablando de la rapidez. Ahora, ¿en qué dirección? Ya ahí estoy hablando, ¿en qué dirección estoy, digamos, moviéndome? Acá en el gráfico lo van a ver. Fíjense que, imagínense que va un móvil, que es un punto, sobre la curva, ¿no es cierto? Va a una alta velocidad. Y supongamos que cuando llegan acá a gamma de t sub 0 se acaba el camino. Ustedes van a salir, digamos, catapultados del camino, por así decirlo, en la dirección de ese vector tangente, gamma prima de t sub 0. Nosotros le asociamos una dirección y un sentido al vector velocidad, cosa que la rapidez sería el módulo de ese vector. Para que quede bien claro lo que es velocidad y rapidez. ¿Estamos hasta ahí, chicos, o no? Estamos presentando conceptos nada más ahora. Sí, profe. Bueno, Sí. Cuando yo analizo la derivada, ¿no es cierto?, la podría presentar, acostúmbrense a verlo de esta forma que está acá, ¿no es cierto? Gamma prima de t igual, ¿no es cierto?, a la derivada de la primera componente, derivada de la segunda componente, o sea, ese vector es igual a la derivada de cada una de las coordenadas.
Y eso es lo que estamos demostrando acá arriba, ¿no es cierto? O sea, yo puedo tomar cuando hago el límite ese, es un límite vectorial, lo puedo plantear de esta forma que tienen acá ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense en lo que es delta gamma, digamos, ¿sí? Porque cuando defino velocidad, lo que tengo acá arriba es el delta gamma sobre delta t, ¿no es cierto? Así como tenía delta i sobre delta x, en análisis 1, bueno, acá tendría un delta gamma indicando que es el incremento del vector posición. Acá yo hago delta gamma, ¿no es cierto? Como gamma de t sub 0 más delta t menos gamma de t sub 0. Como es un vector, bueno, lo trabajo como un vector. Y bueno, si yo aplico la definición ahí, llego a obtener lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto? Que la derivada de esta función que llamamos curva, y que la designamos como gamma de t, es igual a la derivada de cada una de las funciones coordenadas. Y ahí podemos utilizar ese teoremita que vimos cuando vimos funciones continuas, ¿no es cierto? Que decíamos, la derivada existe, en este caso, sí, solo sí existe en la derivada de cada una de las funciones coordenadas. O sea que si existe cada una de las derivadas de funciones coordenadas, existe gamma prima, y si existe gamma prima es porque existe la derivada de cada una de esas coordenadas. Bueno, también podemos hablar de la ecuación de la recta tangente, que sería la función afín para nosotros, en este caso. La vamos a representar por un punto. ¿Se acuerdan lo que era la ecuación de la recta, no? Paramétrica. La daban con un punto, un vector dirección, multiplicado por un parámetro. ¿Sí? Por un parámetro. Si nosotros nos fijamos en la función afín cuando estuvimos viendo campo escalar era f de x sub 0 más f' en x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo armaríamos la ecuación de la recta? Bueno, la pueden armar acordándose del análisis 2 o acordándose de geometría. Es un punto, que es gamma de t sub 0, más gamma prima en t sub 0, que es el vector de dirección. Recuerden que acá en el dibujito, el vector de dirección, hacia dónde nos íbamos, si íbamos a esa velocidad y seguíamos, o sea, abandonábamos la curva, seguíamos en esa dirección, ¿no es cierto? O sea, la dirección del vector de dirección sería gamma prima. Gamma prima en t sub 0 por un parámetro que le vamos a llamar u en este caso. Esa es la ecuación paramétrica de la recta tangente. ¿Sí? Y ustedes dirán, bueno, pero en el análisis 2 vimos que la función afín era x menos x sub 0. Bueno, es lo mismo, ¿no es cierto? Ahí ese u lo puedo poner como t menos t sub 0. ¿Sí? Ese u no va a cambiar nada, ¿no es cierto? Va a ser t menos t sub 0. También me va a dar la ecuación de la recta tangente. Se le puedo llamar u o le puedo llamar t menos t sub 0, como ustedes quieran. Les digo porque por ahí van a decir, pero ¿cómo? La función afín era la derivada por x menos x sub 0. Y en este caso la variable dependiente es t. O sea que tendría que ser t menos t sub 0. Es lo mismo. ¿Sí? Le puedo llamar u, que es un parámetro, o le puedo llamar t menos t sub 0. Eso se puede demostrar que nos da la misma recta, ¿no es cierto? Bueno, acá hablamos de la rapidez. Dijimos que es el módulo de la velocidad, ¿sí? Del vector velocidad. Profe, sí. voy a obtener un vector, ¿cierto? De la ecuación. ¿De la derivada? Sí. El de la recta tangente. No, la recta tangente es una recta. Sí, sí. Acuérdate Claro, que es la ecuación de la recta paramétrica, digamos. Sí, Como sí, trabajás con una función paramétrica, el resultado de esa recta tangente también va a ser una función dada paramétricamente. Claro, claro.
Sí. Si no es un vector. No estamos hablando del vector tangente. El vector tangente, ¿no es cierto?, es gamma prima. Siempre y cuando gamma prima sea distinto de 0, ¿no? Del vector nulo, en el punto que estás trabajando. ¿Sí? Esta es la ecuación de la recta, ¿sí? La ecuación de la recta tangente. Sí. Bueno. Acá tienen material de lectura donde estamos explicando algunas cositas. Y bueno, y ahora sí vamos a ver lo que son las curvas regulares, curvas suaves, ¿sí? ¿A qué hace referencia una curva suave? Yo ahí les voy a pedir que presten un poquito de atención, porque está una definición y después está la interpretación geométrica, ¿sí? Vamos a hacer una definición primero, ¿sí? Vamos a hacer una definición. Y después vamos a tratar de darle sentido a esa definición e interpretarla geométricamente. Vamos a suponer que tenemos una función, ¿sí? Que puede ser que estamos trabajando con curvas, o sea, es una función de R en Rn, puede ser en n igual a 2, n igual a 3, n igual a n, ¿sí? Definida en un intervalo. Vamos a decir si es regular si se cumplen dos condiciones. Y ya las vamos a analizar y vamos a ver qué significa esto. La primera condición es que gamma de t sea clase C1. ¿Sí? Gamma de t es clase C1. Y que gamma prima de t en todo ese intervalo no se anula. O sea, yo tomo todo el intervalo, la derivada para cualquier punto de ese intervalo no se me anula. O sea que es distinta del vector nulo, que es el inciso B que tienen ahí. Bien, ahí vamos a decir que la curva es regular. Vamos a empezar a analizar y vamos a ver la parte geométrica que está asociada a esto. ¿Qué significa que gamma de t sea clase C1? Clase C1 significa que yo puedo derivar cada una de las funciones coordenadas, ¿sí? Y todas esas funciones que yo obtengo al derivar una función, tengo otra función, ¿no es cierto? Esas funciones tienen que ser continuas. O sea que la derivada de cada una de las coordenadas de gamma de t son funciones continuas. Desde luego que si es clase C1 es clase C0. ¿Qué quiere decir esto? Que si gamma de t es clase C1, o sea, sus derivadas son continuas, quiere decir que la función gamma de t es una función continua. Eso quiere decir que sea clase C0. Gamma de t, entonces, fíjese que yo acá en la definición en ningún lado puse sea gamma de t continua en el intervalo B. Bueno, no lo pongo porque ya estoy diciendo que es clase C1. Y si es clase C1 es clase C0. O sea, es continua. Hubiera sido como una redundancia poner acá que es continua. ¿Por qué? Porque cuando ya digo que es clase C1, estoy diciendo que es clase C0, por lo tanto es continua. Y bueno, ¿qué significa que gamma prima de t sea distinta del vector nulo? Significa que cuando yo tengo esa función, que llamé curva, y yo le hago la derivada, en ningún lado me aparece el vector nulo. O sea, tomo cualquier punto del intervalo dominio y el vector ese velocidad no se me convierte en el vector nulo en ningún lado. O sea, no se me anula en ningún lado. ¿Sí? No se me anula en ningún lado. Fíjense que, volviendo a lo que acabamos de ver recién cuando vimos la ecuación de la recta, acá, fíjense que yo para definir, grábense en esa palabrita, definir, que no es lo mismo que existir, ¿sí? Para definir una recta tangente, con esa ecuación que ustedes tienen ahí, yo tengo que tener un vector dirección. O sea, dicho de otra forma, en el dibujito este que yo tengo acá, este vector celeste, no puede ser el vector nulo, no se puede anular, no puede desaparecer, no puede quedar un punto acá. Tengo que tener una dirección. Si no, no puedo encontrar la ecuación paramétrica de la recta.
Porque desde el punto de vista matemático necesito un vector dirección. Entonces, el imponer estas dos condiciones, que gamma de t sea clase C1 y que además no se me anule ese vector, me permite a mí definir, no se me rayó el disco, quiero que entiendan bien la diferencia entre definir y existir, definir un vector tangente, por lo tanto puedo definir la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? La pregunta es la siguiente, ¿qué pasa? O la pregunta sería la siguiente, ¿qué pasa si gamma prima se me anula? Y tengo pendiente horizontal. No, pendiente horizontal tendrías que tener el vector 1, 0. No existe, si es vector nulo, no estoy relacionando ese punto a ningún vector tangente, porque el vector es nulo. ¿Sí? Pensé que había quedado claro eso. ¿Se entiende o no? Fíjate, si es tangente horizontal, déjame que haga acá. Ya hay un ejemplo acá que ya les va a aclarar el tema. Y justamente lo voy a hacer con una parábola como acá. Y vos tenés, por ejemplo, en XY, ¿no? Tenemos una parábola. Esa parábola, ¿sí? ¿En el vértice tiene tangente horizontal o no? Sí. Bien. Si tiene tangente horizontal, la dibujamos, supóngate que sea la tangente horizontal, yo le puedo asociar un vector acá, como este, ¿está bien? El negro no, hace cuenta que el negro coincide con el verde que estoy dibujando acá, ¿está bien? Fíjate que este vector sería el vector 1, 0, el vector 2, 0, es un vector distinto al vector nulo. Si yo tengo el vector nulo acá no puedo definir una tangente, no tengo forma de armar la ecuación de la recta tangente, porque en esta ecuación te queda un punto. ¿Dónde está la ecuación de la recta? Mirá, si acá gamma prima de t te queda igual a 0, te queda un punto igual a otro punto. Gamma de t sub 0 es x sub 0 y sub 0. No es un vector. Es un punto. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Entonces, yo iba por otro lado y justo me preguntaste esto, pensé que había quedado claro. Pero bueno, ya lo vamos a entender mejor con el ejemplo. A lo que voy es a lo siguiente. Si gamma prima de t es distinto de 0, yo puedo definir la ecuación de la recta tangente porque tengo un vector dirección. ¿Sí? Si la recta tangente es horizontal, voy a tener un vector horizontal, pero un vector al fin distinto del vector nulo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué pasa si es igual a 0? La pregunta que quiero hacer yo es, ¿existe la recta tangente horizontal? Fíjense que ya cambié la pregunta, ¿no? Yo venía hablando de definir, y ahora digo existe. Vamos a ver un ejemplo, que justamente tiene que ver con la parábola. Acá está el ejemplo. Yo tengo una parábola parametrizada, la voy a parametrizar de esta forma, como t cuadrado. ¿Sí? Cuando x igual a t, y igual a t cuadrado, o sea que desde el punto de vista explícito, la ecuación de la parábola, esta que está dibujada acá, en forma paramétrica es esto. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Están de acuerdo? Si x igual a t, y igual a t cuadrado, por lo tanto, y es igual a x cuadrado. ¿Lo ven o no? Sí. Bien. Tengo una parábola. Fíjense, voy a sacar el vector tangente. El vector tangente, hago gamma prima, me va a quedar 1, 2t. Fíjense que
¿Es clase C1? Sí, es clase C1 porque la pude derivar. Y ambas funciones coordenadas son funciones continuas, ¿sí? Y no se me anula el vector en ningún punto, porque por más que t sea 0, me va a quedar 1, 0. ¿Sí? 1, 0. Fíjense que cuando t vale 0, me queda x igual a 0, y igual a 0. O sea que estoy en el vértice de la parábola. ¿Está bien? Y veamos ahí, en el vértice de la parábola, ¿qué tengo? Tengo el vector 1, 0. Era lo que yo te decía recién. Este vector que está acá es el vector 1, 0. Por consiguiente, yo puedo armar la ecuación de la recta tangente, que está en negro, que tendría que estar arriba del vector de la siguiente forma. Como xy igual a... ¿Por qué punto pasa? Por el 0, 0. El punto, el vector dirección, y el parámetro que le podemos llamar u, t, como ustedes quieran. Fíjense que esta es la ecuación paramétrica de la recta, porque me queda x igual a u, y vale siempre 0. Esta es la ecuación paramétrica de la recta horizontal. O sea, tengo una curva suave, por consiguiente puedo definir la ecuación de la recta tangente. Compliquemos el mismo ejercicio. Fíjense cómo parametrizo ahora. Pongo x igual a t cubo, y igual a t a la sexta. Si x es igual a t al cubo, yo eliminando el parámetro t, voy a tener exactamente lo mismo. Voy a tener la parábola esta que está acá. O sea que esta parábola yo la puedo parametrizar también con esta función que está acá. T cubo t a la sexta. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Están de acuerdo con eso? Pueden comprobar, ¿no es cierto? Reemplazo el t cubo ahí en t a la sexta. Yo podría poner acá, a ver, para los que no la tengan clara, yo puedo poner i igual a t a la sexta, lo puedo poner como t al cubo al cuadrado. ¿Está bien? Es lo mismo que poner t a la sexta. Pero t al cubo es x. Entonces me queda i igual a x al cuadrado. Y fíjense que para el dominio que yo doy, tengo la misma parábola que tenía antes. Tengo exactamente la misma parábola. Analicemos la suavidad ahora de esta otra curva que le llamé beta en este caso, ¿no es cierto? Si yo hago la derivada me queda 3t cuadrado y la derivada de i me va a quedar 6t a la quinta. En el 0, 0, o sea en el vértice, de vuelta, el 0 es el vértice de la parábola, ¿no es cierto? El b' se me anula. Fíjense que el b' me queda 0, 0. O sea, me queda el vector nulo. Entonces, ahí empiezan las dudas y las preguntas. Primer pregunta mal hecha, mal formulada. Se las hago yo a ustedes y ustedes me contestan lo que les parezca y lo que les viene a la cabeza. ¿La parábola es una curva suave? ¡Qué silencio!
¿Eh? ¿La parábola es una curva suave? ¿Y qué no sería? Depende del intervalo que esté definida. El intervalo es el mismo. Fíjate Bueno, que yo acá el intervalo entre -1 y 1, y acá anteriormente también lo definí entre -1 y 1. entonces no sería 0, 0. Nada más que el t este es diferente del otro t, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Depende del gamma t para analizar si es suave o no. Depende de la parametrización, exactamente. ¿Por qué? Aclaremos bien esto, chicos. El concepto de curva suave, curva, ¿qué es curva? Curva es toda la aplicación. Por lo tanto, cuando yo digo curva suave, curva regular, no estoy hablando de traza suave. Cuando yo digo parábola, estoy haciendo referencia a la traza. ¿Se entiende? Depende cómo parametrice esa traza. La curva va a ser suave o no, porque curva, suave, es la palabra suavidad se aplica a toda la aplicación, no a la traza. Depende cómo la parametrice. Entonces, fíjense que de acá pueden salir muchas preguntas que están en el apunte. La primera pregunta, mal formulada. Yo no puedo decir si la parábola es una curva suave porque tengo que ver cómo la parametrizo. ¿Y qué significa que sea suave? Que sea suave significa que puedo definir un vector tangente. Por lo tanto, puedo definir una recta tangente. Ahora vuelvo a hacer una pregunta tramposa. La parábola, ¿existe la recta o el vector tangente a la traza de la parábola? ¿Existe el vector tangente o la recta tangente al vértice de la parábola como traza? Fíjense que ya no hablé si defino. Yo estoy hablando de existe ahora. Es que en una traza definida paramétricamente, en la primera traza que definió, el vector tangente en sí existía, pero en la otra traza... No, en la primera lo puedo definir. Claro, lo puede definir. En la segunda traza no lo... Claro, y en la segunda traza no lo existe definir directamente. No, claro. no lo puedo definir. Por eso te estoy diciendo, por eso les estoy diciendo, discriminen la palabra existe de definir. Sí. Diferencien eso. En una parábola, en la traza, ¿existe la recta tangente en el origen o el vector tangente? Sí, existe. Que ahora lo pueda definir o no, según cómo lo parametrice, es otra historia. Porque yo, con una parametrización, con esta, sí lo pude definir, por lo tanto existe. Pero con la otra parametrización, no lo pude definir, sin embargo, eso no significa que no exista. ¿Se entiende? Sí, ahí se entendió. Por eso les digo, por eso les digo, traten de diferenciar. Después léanlo todo el apunte bien de vuelta para que les quede claro el concepto. Una cosa es definición y otra cosa es existencia. Una cosa es que yo pueda definir a través de una función, en este caso un conjunto tangente. Que no lo pueda definir no significa que no exista. Son dos cosas diferentes. En matemáticas son dos cosas diferentes. Bueno, ese es el concepto de curva suave. Bueno, vamos a dejar por acá, Ramiro, hoy día. Los chicos tienen para entretenerse un poquito con el tema del parcial. Sí, bueno. Después volveríamos con este tema. Ya vamos a ver si podemos grabar una clase extra, ya sea teórica o práctica sobre esto. Ya hemos dado la introducción, ya la semana que viene avanzaremos un poquito más rápido con todo esto. Bueno, ahora nos vamos a focalizar en el parcial del día sábado, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran consultar, ya sea del tema que dimos o del tema del parcial, como ustedes digan? No, yo entendí el tema. Bueno,
hasta curva suave. Tengo que Bueno. revisar la grabación. Bueno, y del tema del parcial, ¿una duda o algo? Recuerden, los alumnos que participan del parcial son los que nos confirman por correo hasta mañana a las 7 de la tarde su participación. ¿Está bien? A esas personas que nos manden el correo le vamos a mandar el link. ¿Sí? Le vamos a mandar el link. Ramiro, confirmamos que hay 2 aulas entonces. ¿Vos les pasarías Sí, el link? ¿Vos les pasarías el link tuyo? Sí, claro. En las comisiones que nos dividimos. Exactamente. En las comisiones que nos dividimos, Ramiro les va a pasar el link que les corresponde a informática y agrimensura, ¿era, no es cierto? Sí. Sí. Y yo el resto. Bueno, están las comisiones ahí puestas en el correo que se los pase. Por favor, respeten el correo, ¿no? Porque son distintas incumbencias, así que tiene que estar sí o sí con el docente que corresponde. Si no, se les anula el parcial. Esperamos eso, entonces, y bueno, ya nos vemos a las 8:30 el sábado. Bien, profe. Profe, entonces sería, quedé pensando, o sea, nosotros parametrizamos una curva. Sí. Y entonces sería esa parametrización, la primera parametrización que nos dio sería suave y la segunda No, en este caso la primera, capaz que vos haces la primera y te da que no es suave, y después con la segunda te da. Claro, entonces llegamos que la parametrización que hicimos no es suave o es suave. Esa curva. Ah. La curva, porque la curva es toda la función. O sea, en cambio, cuando decimos parábola, estamos hablando de la traza. Claro. O sea, yo a la parábola la parametrizo con una curva suave, como la puedo parametrizar con una curva que no es suave. Bien. Siempre nos conviene, ¿no es cierto?, trabajar con curvas suaves. ¿Sí? Un detalle, hay curvas que por más que parametricen no son suaves, ¿no? Por ejemplo, las trazas. Si yo tengo una curva que termina en punta, ahí directamente el vector tangente no existe. En el punto anguloso ese, la derivada no existe. Entonces no hay chance de encontrar una curva suave. ¿Se entiende? Sí. O sea, hay trazas cuyos vectores tangentes o cuyas rectas tangentes directamente no existen. Si no existen, no las puedo definir de ninguna manera. Entonces traten de, en realidad, sí, tienen que ver la traza y decir, bueno, acá yo estoy seguro que existe el vector tangente. Bueno, a partir de ahí tengo que tener una parametrización que me permita obtener ese vector, definir ese vector tangente, ¿no es cierto? Jueguen un poquito, piénsenlo, denlo vuelta con el tema de existencia y definición, ¿no es cierto? Bueno, profe, gracias. Bueno, nos estamos viendo el sábado, entonces, chicos. Nos vemos el sábado, profe. Bien, hasta profe. el sábado, entonces. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.